grabando para que quede en la posteridad. Una vez más me salió el mensaje, si pongo música, me sale tu live no va a ser recomendado, no va a ser distribuido porque estás reproduciendo música, contenido no original, etcétera. Son normas que pone TikTok, como lo expliqué ayer. Pero bueno, en este momento ya pueden recomendar el live para que personas que quieran estudiar junto con nosotros referente a la Parashá Vayeshev, según la Hasidut de Breslev, se puedan unirse. También pueden leer, ciertamente, si mal no recuerdo, Luis, que está conectado, me dijo, Rav, pero no podemos descargarla para allá de la página web. Corroboré y no se puede descargar. No he comprado el dominio por el cual hago la para allá, que queda como una revista. Me gusta mucho cómo queda muy bonita. Pero seguramente sí se puede descargar de ahí con otros programas que hay en Google. Ponen cómo descargar esta página, cómo descargarla para allá. No sé cómo. Pueden hacerlo porque yo antes también lo hacía. Entonces, Rabotai, Beshen Hashem Naseben Asliach, con la ayuda del Todopoderoso, vamos a estudiar la parashá, Hashabúa de hoy, que tiene por nombre Vayeshev. Tiene por nombre Vayeshev. La parashá comienza, nos dice Rabenu Hakadosh, con una frase que parece tranquila, pero en realidad abre una de las lecciones más dolorosas que nosotros podemos conseguir en toda la Torá. La parashá comienza con una frase aparentemente tranquila. Sí, así es, porque teníamos puesta la música. No sé si ahora, si la comparten, si lo comparten en live, no sé si ahora sí se pueda aparecer. No sé si puede aparecer ahora. Ustedes me dicen si aparece una vez o no aparece. El mensaje que me salió hace rato era que no se podía porque, porque estábamos con una música, ciertamente la música no es original. Un momento. No es original la música y según las nuevas normas de TikTok, si no es original la música o no hay un contenido original, etcétera, dicen que no puede recomendar el live, pero no sé si ahora sí lo puedan compartirlo. No sé si puedan compartir ahora el live. Ustedes me dicen. Ok, entonces, Rabotai. Oh, ya deja de compartir. Ok, gracias Gisela, gracias. Bueno, les decía que la parashá Vayeshev traduce y se asentó o y habitó. Eso es lo que traduce Vayeshev. Vayeshev, un poquito de hebreo, viene de Yoshev. Y Yoshev es sentarse. Por ejemplo, uno dice a alguien, Atarroxe Yoshev, tú quieres sentarte. Atarroxe Yoshev Bakise, tú quieres sentarte en la silla. Y Vayeshev viene de eso, de y se sentó o habitó. De ahí viene esa palabra. Y la parashá comienza con una frase que parece tranquila. Porque cuando nosotros estudiamos esta palabra como tal, como dije anteriormente, Vayeshe y se asentó, podemos decir que no hay absolutamente nada de malo en esa palabra. No hay nada de malo en ella. Pero en realidad abre una de las secciones de la Torá más dolorosas que nosotros podemos ver. Dice, Vayeshe Yaakov. Así comienza. Vamos a comenzar de esa manera. Vayeshev Yaakov. Es decir, y se asentó Jacob. Rashi trae el Midrash, dice, Jacob quiso asentarse, Vayeshe Jacob le Yoshev, quiso sentarse en tranquilidad, pero saltó sobre él la angustia de Yosef. Así dice el Midrash que trae Rashi.
¿Qué quiere enseñarnos esto? Siempre, Rabotai, les voy a dar un consejo. Cuando estemos estudiando un libro, y en especial que estemos estudiando la Parashá, etcétera, hagámonos preguntas. ¿Por qué la Torá nos dice, y se asentó Jacob? Y luego viene Rashi, que es el comentarista clásico de la Torá, nos dice que Jacob quiso sentarse en tranquilidad, pero en ese momento que él se asentó, vino sobre él la angustia de Yosef. Lama, ¿por qué es así? Todos conocemos la historia, pero vamos a profundizar en ella. Vamos a profundizar. Esta frase nos dice Rabenu Hakadosh, nos dice Rabbi Nachman mi Breslev, que es profundamente existencial. Enseña que cuando una persona quiere encontrar descanso espiritual, un descanso espiritual prematuro, cuando la persona piensa que ya está bien, cuando la persona piensa que ya superó las pruebas, cuando la persona piensa que ya todos aquellos acontecimientos que lo tenían envuelto en preocupaciones, etcétera, etcétera, piensa que ya la persona está bien o que necesita un respiro o que necesita un descanso, y a veces Hashem le envía desafíos para llevarlo a un nivel espiritual mucho más alto. En pocas palabras, no existe descanso espiritual para nuestro crecimiento en el Abodá Hashem. Lama, porque nosotros podemos ver, Shalom, Shalom Efraín, a todos los que se unen, Haslahato va Efraín por el gran proyecto que están haciendo allá ¿dónde es que es? En Cúcuta. Se me fue ahorita, se me nubló la mente. En Colombia. Ese emprendimiento, espero algún día poder ir a visitarles allá en Cali, poder ir a visitarles, compartir con ustedes, Besrat Hashem. Esperemos que Hashem me dé esa oportunidad, poder regresar a Colombia. Viví 4 años en Colombia. Entonces, Rabotai Viamorai les estaba diciendo que a veces la persona piensa que cuando pasa Nisayón, cuando la persona pasa angustias, cuando la persona pasa circunstancias difíciles que son para su crecimiento espiritual, él dice, Zeu, ya estoy bien, ya no va a venir sobre mí ningún tipo de acontecimiento, no va a venir sobre mí nada que me quite el shalom, cabiajol, por decirlo de alguna manera. En pocas palabras, dice Rabenu Hakadosh, que no existe descanso espiritual para nuestro crecimiento en el Abodá Hashem, y eso lo vemos poder en la vida de Jacob. Lama, ¿por qué es así? Pues si nosotros analizamos las parashot anteriores, podemos ver que el acontecimiento de Jacob, cuando se iba a enfrentar a Esab, etcétera, etcétera, que se quedó durmiendo en un lugar, que luego en ese lugar era donde iba a ser sacrificado Isaac, su padre, etcétera, etcétera. Conocemos la historia, que veía ángeles subiendo, ángeles bajando. No sé si pudieron leer la parashá que coloqué, la parashá de la semana pasada. Lamentablemente no la pude transmitir en vivo, no pude darla por la mudanza. Y si lo pudieron leer, todo lo que aconteció en la vida de Jacob, todo lo que él pasó, las circunstancias difíciles, desde que enseñan que supuestamente robó la Bejorá, la primogenitura de Esav, etcétera, etcétera. Todo lo que pasó con Labán, que lo engañó, le dio a Lea antes de Rivka, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver que fue un tohu vabohu en la vida de Jacob. Y ahora esta parashá nos dice que él se asentó. Pareciera ser que ahora vemos que en la vida de Jacob no viene ningún tipo de acontecimiento que puedan sacarlo de foco, etcétera. Pero la parashá no nos va a enseñar eso. La parashá nos va a enseñar un acontecimiento muy fuerte en la vida de Yosef, en la vida de su hijo más querido. Y entonces, Rabotai, dice Rabenu Hakadosh en Likutei Moharan 1.22 lo siguiente: la principal refinación del ser humano ocurre a través de las pruebas. Una vez más, la principal refinación del ser humano ocurre a través de las pruebas.
Es decir, si nosotros anhelamos en nuestro Abodá Hashem servir al Creador del universo y crecer espiritualmente y querer subir de peldaños en peldaños, no podemos imaginarnos que va a ser algo totalmente fácil. Todo lo contrario, Akadosh Baruj Hu va a enviar pruebas sobre nosotros ¿para qué? Para poder refinar nuestro carácter, para poder refinar nuestra intención incluso para servirle al Creador del universo. Hashem se va a valer de todo esto, no es porque Hashem sea, como dicen algunas personas, sea un Dios malo, sea un Dios vengativo, sea un Dios cruel, Hasbe Shalom Lo Aleinu, sino que Hashem manda esas circunstancias en nosotros para refinar nuestro carácter, para refinar nuestro abodá, nuestro servicio, para refinar nuestra emuná en Él. Y es como una persona que quiere tener músculo, una persona que quiere tener buena condición física. ¿Qué va a hacer? Tiene que ir a un gimnasio o tiene que salir a correr en la calle, tiene que nadar, tiene que hacer ejercicio, porque si no, entonces, ¿cómo la persona va a desarrollar músculo? De la misma manera, espiritualmente, Rabbeinu Kadosh nos habla a través de Likutei Moharan 1.22. Muchos de nosotros, Rabotai, nos preguntamos del por qué viene prueba sobre nosotros. ¿Quién no se ha hecho esa prueba, esa pregunta? ¿Quién no se ha preguntado, Ribono Shel Olam, ¿por qué me viene esto a mí? ¿Por qué me viene esto a mí si es que yo soy más dulce que el pan dulce? Si yo soy más bueno que no sé qué, que yo soy más bueno que, como decimos en Venezuela, si yo soy más bueno que comer la comida con las manos peladas, así, agarrar la comida así. Dice la persona así, si yo soy más bueno que no sé quién, yo soy más bueno que lo bueno. ¿Najón? Shalom Omaira, yo soy más bueno que lo bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me vienen estas pruebas a mí? ¿Qué mal he hecho yo? ¿En qué me equivoqué yo a Kadosh Baruj Hu? Imagínense, incluso cuando Hasbe Shalom Lo Aleinu, las personas tienen problemas con sus hijos, con sus esposas, en el trabajo, etcétera, y la persona dice, pero ¿qué he hecho yo, Ribono Shel Olam, que vino esta prueba sobre mí? ¿Qué he hecho yo que viene esta circunstancia tan difícil? Caramba, ¿será que no sé, que estoy pagando una cuenta de vidas pasadas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa conmigo? Rabotai, muchos de nosotros nos preguntamos eso de por qué vienen pruebas. Y es que acaso el cumplimiento de los mitzvot, y esto lo utilizamos para protegernos de las pruebas. Nosotros decimos, ¿es que acaso el cumplimiento de los mitzvot, la obediencia a Hashem, la sedaká que doy, el limud Torah que tengo, el estudio de la Torah que tengo, etcétera, etcétera, no nos garantiza tranquilidad? ¿Es que acaso esto no me va a tranquilizar a mí? ¿No me va a garantizar que yo tenga tranquilidad en todo lo que estoy haciendo? ¿Por qué vienen circunstancias difíciles? Hashem, ¿por qué vienen circunstancias difíciles si yo estoy estudiando Torah? Si estoy dándose de acá, si cuando veo a las personas en la calle las ayudo, se cayó, lo levanto, ayudo que suba un ancianito en el autobús, etcétera. No discuto con el naj, con el conductor del autobús, etcétera. ¿Y por qué vienen circunstancias difíciles? ¿Quién no se ha hecho esta pregunta, Rabotai? ¿Quién no se la ha hecho? ¿Acaso el cumplimiento de los mitzvot no nos garantiza a nosotros tranquilidad? Podemos ver, Rabotai y Amorai, que esta parashá Vayeshev, que traduce y se asentó, no es un capítulo de descanso. No es un capítulo de descanso como lo traduce la palabra Vayeshev, que viene de Yoshev, de asentarse, sino la preparación para la revelación del Sadik oculto en la analogía de Yosef que está en cada uno de nosotros. Y entonces aquí si te digo, Yoshev Bakashá, es decir, siéntate por favor, porque vamos a estudiar de una manera muy especial, de una manera muy linda, esta parashá, el contenido profundo que quieren enseñarnos, y especialmente Rabbeinu Hakadosh, con todos esos nisayom, con todas esas pruebas,
con todos esos balagam, es decir, con todas esas circunstancias difíciles que vienen a nosotros, y una vez más nos hacemos la pregunta, ¿por qué a mí, Hashem? Si yo soy más bueno que comer con las manos. ¿Qué pasa? Lama, Shalom, Shio, Shalom, Zuri, a todos los que se conectan, un fuerte abrazo. Entonces, ¿qué nos enseña Rabenu Nachman mi Bresle referente al tema? Rabenu Hakadosh nos dice, Rabotai Viamorai, que Vayeshev no es un capítulo de descanso, sino la preparación para la revelación del Sadik oculto en la analogía de Yosef que está en cada uno de nosotros. Es decir, hay un Sadik oculto, un Sadik Nistar en cada uno de nosotros, Rabotai, que tiene que despertar, que tenemos que saber buscar, que tenemos que saber comprender, que tenemos que saber guiar. ¿Para qué? Para poder percibir cuál es el mensaje que Hashem me está mandando desde el cielo. Y varios puntos de la Torá, varios puntos de la Parashá que vamos a hablar. Primero, Yosef Hasadik, el alma que desciende para elevarse. ¿Por qué así lo define Rabenu Hakadosh? Yosef Hasadik, el alma que desciende para luego elevarse. ¿Por qué de esta manera? La figura central de la Parashá, Vayeshev, no es Jacob Avinu, no son los hermanos de Yosef, sino la figura central de esta Parashá es Yosef. Para la tradición hasídica, y especialmente para Breslev, Yosef simboliza varios conceptos claves que a continuación vamos a desarrollar. Por ejemplo, Yosef como el Sadik que sostiene el mundo. Rabbi Nachman dice, y es necesario que nos adentremos en la obra, en la magnífica, majestuosa obra del Likutei Moharan de Rabbi Nachman mi Breslev, que es la punta de lanza de nosotros los Hasidim de Breslev, nos dice en Likutei Moharan 1.2 lo siguiente. Hasadik hu yesod. El Sadik es el fundamento sobre el cual se sostiene el mundo. Haolam dice, se sostiene el mundo, Haolam Omed, el mundo entero. Yosef, dice Rabenu Hakadosh, es llamado Yosef Hasadik porque mantiene la vida espiritual incluso cuando todo parece oscuridad. Y para esto, entonces tenemos que nosotros que recordar las pruebas que pasó Yosef antes de tener el título Hasadik, que fue arrojado a un pozo por sus hermanos, vendido por sus hermanos, luego acusado de querer ultrajar a la esposa de Potifar, encarcelado injustamente, y todos estos sufrimientos realmente son el acercamiento a la Kedushá. Snia Rega, espérate un momento. ¿Cómo nosotros podemos decir, o cómo Rabenu Hakadosh, como Rabbi Nachman mi Breslev, nos va a decir que estos acontecimientos, el cual nosotros podemos leer de una manera muy superficial, podemos leerlo en una lectura muy rápida, no nos adentramos en ella, no podemos saber el sufrimiento que pasó Yosef, porque realmente no somos Yosef, pero realmente lo que ocurrió en la vida de Yosef, en esos acontecimientos fueron tremendamente difíciles. Difíciles de llevar por él. ¿Por qué? Número uno, vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, fue lanzado dentro de un pozo, luego lo sacaron, fue vendido a unos ismaelim y estos los vendieron después a otros personajes. No solamente con eso, sino que entonces fue comprado por Potifar como un esclavo. En la casa de Potifar, entonces la mujer de Potifar quiso seducirlo. Al no poder seducirlo, ¿qué hace? Lo acusa falsamente y es encarcelado. Y Rabenu Hakadosh nos dice, todos estos sufrimientos realmente son el acercamiento a la Kedushá. Todos estos sufrimientos que pasó Yosef realmente
realmente este aparente alejamiento es realmente el acercamiento al creador del universo. Y ya podemos nosotros tener una concepción un poco más clara de lo que estamos hablando referente a las circunstancias difíciles que nosotros atravesamos todos los días. Ulay, quizás discutimos con nuestras familias, esperemos que no sea el caso de nosotros. El papá discute con la mamá, con los hijos, para no decir que fuimos nosotros, discute con el vecino, etcétera, etcétera, y se hace la pregunta, ¿por qué yo, Hashem, si yo soy bueno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo, Hashem, si soy más bueno que el agua, soy más bueno que el pan dulce, etcétera? ¿Por qué vienen estas circunstancias difíciles? A mí ya tenemos un destello de luz. Todas estas circunstancias difíciles, Rabotai, todos estos sufrimientos, Rabotai, Beamorai, realmente son el acercamiento a la Kedushá, siempre y cuando nosotros creamos que vienen de las manos del Creador, que vienen de las manos de Hashem, que en Od Milvadot, que no hay nada fuera de Hashem. Ciertamente nosotros somos causantes también de ellos. ¿Por qué? Por la Bejirá Hobshi que tenemos, por el libre albedrío que nosotros tenemos. Y creamos circunstancias, creamos realidades en las cuales después van a tener consecuencias. Pero esas consecuencias, nos dice Rabbi Nachman mi Breslev, aunque sea muy oscura, en lo más profundo hay una chispa de Kedushá. ¿Por qué? Porque Hashem maneja absolutamente todo. Lo único que se sale, por decirlo de alguna manera, lo único que se sale de las manos de Hashem es que nosotros tengamos Yirat Shamayim, es que tengamos temor del cielo. Es lo único que Hashem no controla. Nos dejó eso a nosotros. Entonces, nos sigue diciendo Rabbeinu Nachman mi Breslev, ¿qué pasa en el descenso al pozo? Lo cual es un símbolo espiritual. ¿Qué tiene que ver esto? Que Yosef descendió a un pozo y esto es un símbolo espiritual. ¿En qué sentido es un símbolo espiritual? Entremos en contexto. Sus hermanos lo arrojaron a un pozo. El pozo estaba vacío. El pozo no tenía agua. No tenía agua el pozo. Ellos dijeron, arrojémoslo al pozo. El Zohar dice lo siguiente. Sin agua estaba el pozo, ciertamente, pero estaba lleno de algo. ¿Y de qué estaba lleno? Estaba lleno de serpientes y escorpiones también. Rabbi Nachman explica que el pozo es la mente de nosotros cuando está vacía de Torah, cuando está vacía de tefilá, cuando está vacía de un abodá al creador del universo, cuando la mente no tiene absolutamente nada de Kedushá, entonces está vacía sin agua, y el agua aquí representa la Torá, pero está llena de serpientes y escorpiones. ¿Y qué son las serpientes y los escorpiones, Rabotai y Beamorai? Las serpientes y los escorpiones son las dudas que nosotros tenemos de lo que Hashem hace, lo hace para bien. Los escorpiones son las circunstancias difíciles también que nosotros decimos, ¿cómo Hashem va a permitir esta circunstancia para mi vida? Ciertamente hay circunstancias que son muy fuertes. Ciertamente que las hay. Una vez yo estaba dando un shiur, no recuerdo si fue en Venezuela o fue en Colombia. Estaba dando un shiur a un grupo de personas y uno de ellos me preguntó y me dijo, pero ¿cómo tú vas a decir semejante disparate? Y yo puse mis ojos como chivo comiendo tamarindo, como dicen en Venezuela. Yo dije, ¿cómo así? La persona me dijo lo siguiente, supongamos un episodio de que a una mujer la ultrajan. ¿Cómo tú vas a decir que esto va a ser para bien de ella? ¿Cómo tú vas a decir que esto lo va a ayudar para su bien? Y mi respuesta fue ciertamente, no lo sé. Yo no lo sé. Hashem sí lo sabe. Yo soy ilimitado en mis pensamientos.
Pero Hashem lo sabe absolutamente todo. Y si nosotros lo vemos en un plano totalmente natural, en un plano totalmente plano, valga la redundancia, podemos decir qué tragedia. Y de hecho es una tragedia. Pero nosotros no sabemos qué hay detrás de telón. Cuando hablamos detrás del telón, nosotros no sabemos, y aquí me atrevería yo a decir, no sabemos los Gilgul Neshamot de esas almas, valga la redundancia. Es decir, no sabemos las reencarnaciones por las cuales tuvo que pasar esa persona, esa circunstancia difícil. Y tenemos un caso muy clave también que nos muestra a nosotros el acontecimiento de Dina. ¿Se acuerdan Dina? Dina fue ultrajada. Y nosotros preguntamos, ¿pero por qué Dina fue ultrajada? Jajamín se hacen esa pregunta. Y lo primero que viene es, andaba en el campo, una doncella en el campo, sola, no puede estar, y de ahí se desprendieron muchísimas alajot de ese punto. Pero si vamos a un poco mucho más profundo, ¿qué fue lo que pasó realmente en ese acontecimiento? Sencillo, jajaminos que enseñan, Dina estaba destinada a ser la esposa de Esav. Pero Jacob no quería entregársela a Esav. Y Dina, enseñan jajamim, Dina tenía el potencial de rectificar a Jacob. Y no lo hizo. No es que ella no lo quiera hacer, sino que su padre, Jacob, ¿qué dije ahorita? Jacob, su padre Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Ocultó a Dina para que no se casara con Esav. Y enseñan Jajamim que entonces Dina y Esav tuvieron que hacer Gilgul Neshamot nuevamente y tuvieron que unirse. Pero eso es mucho más adelante. Ese es un estudio que el Arizal tiene y que escribió uno de mis rabinos, Rafael Cohen Soae, Hashem le dé buenos y largos años de vida, que el libro se llama Los secretos del Arizal. Y también el Rab Andran Aniyar escribió un libro que se llama Los secretos de la reencarnación. Excelente libro. Y ahí explica todo, paso por paso, todos esos acontecimientos. Entonces nosotros no podemos saber, Rabotai, cuando esta persona me dijo así, le dije, no sabemos qué hay detrás de ellos. No sabemos qué hay detrás de telón. No sabemos cuáles son sus Gilgul Neshamot. ¿Y qué tiene que ver esto con la parashá? No sabemos las circunstancias de por qué Yosef tuvo que pasar todo esto como estamos hablando. El pozo estaba vacío, no tenía agua. Y el Zohar dice que había serpientes y escorpiones. Y Reben Nachman explica que el pozo es la mente cuando está vacía de Torah y de Tefilá. Es decir, cuando no tenemos una concepción clara, cuando no percibimos bien los acontecimientos que Hashem nos está mandando Minashamayim desde el cielo. Cuando una persona deja su mente vacía, tiene una consecuencia y la negatividad entra en él. Sus tefilot no suben a los mundos supraterrenales por más que quiera hacerlo, ya que hay un impedimento y como vimos, es la falta de Torah en primera instancia. Y así comienza Rabenu Hakadosh en Likutei Moharan 1, en el primer inciso, Rabenu Hakadosh dice, la tefilá de Am Israel no es escuchada, ¿por qué? Porque no hay gen. Más gen, porque no hay gracia. ¿Y dónde quedó la gracia? Cuando hablamos de gracia, no es un concepto que da otras religiones. ¿Dónde quedó la gracia? Dice, fue dada a otras naciones. Y por eso Hashem no escucha vuestra tefilá. Así dice Rabenu Hakadosh. Y habla y dice, entonces, ¿cómo nosotros podemos recuperar el gen? ¿Cómo podemos recuperar la gracia? Por medio del estudio de la Torah. Llenar nuestra mente
con el conocimiento de la Torá. Y eso es lo que significa, lo que nos dice Rabenu Nachman, que el pozo estaba vacío y no tenía agua. Por eso Rabbi Nachman dice en Sijot Harán número 3, en el inciso 3, cuando la mente está vacía de cosa sagrada, la oscuridad le conquista. No puede ver lo que Hashem está haciendo en su vida. Y en consecuencia, utilizamos el pretexto de decir, ¿por qué me vienen a mí estas circunstancias difíciles? ¿Por qué si yo soy más bueno que el agua, que el pan dulce, que comer con las manos, etcétera, etcétera, etcétera? Bejule, bejule, bejule. Pero es necesario también, para seguir profundizando, que hablemos de los sueños de Yosef, que es la fuerza creativa del alma. Los dos sueños de Yosef en esta parashá son fundamentales en todo el desarrollo del acontecimiento de la formación espiritual para Yosef e incluso también en una analogía para nosotros. ¿Y cómo? Ya la vamos a ver. Dice Rabenu que los dos sueños de Yosef son fundamentales. Las gavillas se inclinan, número 1. Y número 2, el sol, la luna y las estrellas se postran. ¿Y qué tiene que ver esto de los sueños? La Hasidut ve los sueños no como pretensión, sino como el nivel más elevado de la imaginación sagrada. Es decir, Dimion Kedosh. Rabenu Nachman enseña en Likutei Moharan 1.64, toda la persona sigue su imaginación. ¿Qué tiene que ver esto, Rabotai? Ya vamos a ver. Rabenu nos dice, toda la persona sigue su imaginación y la diferencia es que la imaginación impura destruye y la imaginación sagrada va a crear. Es decir, en este acontecimiento que estamos hablando de la parashá, Yosef representa la capacidad de soñar sueños santos, sueños de sentido, sueños con una misión y con un propósito. Por eso sus hermanos lo odiaban a él, porque los sueños que él tenía no eran simplemente sueños que venían a él como sueños perturbadores o como sueños de fantasías, no eran de ese tipo de sueños. Como hoy en día quizás muchos de nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque tal vez la persona vio una película y se acostó pensando en ella, o le aconteció algo en el día y eso quedó en su subconsciente y cuando se fue a dormir lo está reviviendo también de una u otra manera, o se acostó pensando en algo del pasado y el sueño se relaciona. O dice el Rambán, la persona comió algo muy picante en la noche antes de dormir, algo jarif antes de dormir y tuvo sueños, etc. Hay muchas causas por las cuales las personas tienen sueños. Y no todos los sueños son kadosh. La mayoría son imaginaciones, son recuerdos. Están basados en lo que pudo haber vivido, en lo que pudo haber visto, incluso escuchado. Pero en el caso de Yosef, representa la capacidad de soñar sueños que son kadosh. Sueños de sentido, sueños de misión y propósito. Y vamos a ver cómo esto se conecta con nosotros. La venta de Yosef, que vamos a hablar otro punto, la venta de Yosef es el conflicto entre el ego y la humanidad. Perdón, entre el ego y la humildad. Vamos a ver cómo todo va a encajar casi al final de la parashá. La venta de Yosef es uno de los episodios más complejos del Tanaj. Los hermanos lo ven como un peligro. Sus hermanos ven a Yosef como algo peligroso, como algo fuera totalmente de lugar, como algo, digámoslo de esta manera, como una piedra en el zapato para ellos. De manera que la Hasidut enseña que esto refleja el conflicto interno del ser humano. Ese acontecimiento de Yosef con sus hermanos, la Hasidut nos dice, Rabenu Hakadosh nos dice, que es el conflicto interno
que hay dentro de nosotros, con ese Yosef que está dentro de nosotros también, con esos sueños que hemos tenido, con esos sueños que son de sentido, que son de misión y que son de propósito. Y todos entonces empiezan a batallar dentro de nosotros. Pero la pregunta es, ¿dónde está Yosef? ¿Se acuerdan? Porque eso fue lo que le preguntó Jacob a sus hijos. ¿Dónde está Yosef? Y es la pregunta que también nos hacemos con nosotros. En medio de este conflicto, de esta guerra que tenemos, de ideales que surgen dentro de nosotros, de ese vacío de Torah dentro de nuestra mente, de ese vacío de agua que lo que hay son escorpiones y serpientes o serpientes y escorpiones que nos llevan a dudar de la voluntad de Hashem, que nos llevan a dudar de la Bejirá Hofshi, de la Hashgaha Pratid, de la supervisión divina de Hashem sobre nosotros, nos llevan a dudar en todo sentido y desechamos a Hashem, lo ponemos a un lado y decimos, esto no viene del creador del universo porque simplemente no es bueno. Y eso es realmente el reflejo que hay en nosotros del conflicto interno, así como tenía los hermanos con Yosef. Consecuentemente, Rabbi Nachman nos dice, este conflicto interno del ser humano es entre la parte elevada que es Yosef y las tendencias impulsivas que son figurativas en los seres humanos en ese momento. La parte elevada de Yosef, que también somos nosotros, que tenemos que descubrir dónde está Yosef en mí, dónde está esa parte de Yosef. Pero ciertamente yo puedo reconocer cuáles son esas tendencias impulsivas que están dentro de mí. ¿Cuáles son? Pleitos, enemistad, la shonará, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Está escrito en Likutei Halachot, Hilchot Shluchim 5:6 lo siguiente. A veces la persona arroja fuera el bien dentro de sí, como los hermanos arrojaron a Yosef. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Rabbi Nachman en Hilchot Shluchim, en Likutei Halachot, Hilchot Shluchim 5:6? ¿Qué quiere decir con esta expresión? Una vez más lo digo. A veces la persona arroja fuera el bien dentro de sí, como los hermanos arrojaron a Yosef. Interesante. No sé si a ustedes les parece interesante cómo Rabbi Nachman nos ordena esto, nos habla. ¿Qué significa arrojar el bien dentro de sí? ¿Qué significa? Expliquemos mejor este pasuk de Likutei Halachot. Expliquémoslo mejor. No se preocupen, vamos a estudiarlo. Expliquémoslo mejor. Una vez más, a veces la persona arroja fuera el bien dentro de sí. Dejémoslo hasta ahí. El bien dentro de sí. ¿Najón? En Breslev, según la Hasidut de Breslev, cada persona tiene dentro de sí un Yosef interior que representa 3 puntos. ¿Cuáles son? La voz del alma, es decir, esa parte pura y elevada del ser humano que está en nosotros. Ese Yosef interior, que ya estamos empezando a saber dónde está, representa la voz del alma. Es esa parte pura y elevada del ser humano. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hemos escuchado esa voz del alma dentro de nosotros? ¿Las hemos escuchado alguna vez? ¿Usted la ha escuchado? Punto número 2, los sueños y aspiraciones espirituales que nos conectan con Hashem. Es decir, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué son tus aspiraciones espirituales para conectarte con Hashem? Y en contraparte,
¿Cuáles son o qué te imposibilita a ti lograr tener estos sueños que se hagan realidad y estas aspiraciones espirituales que se materialicen? ¿Qué te lo impide? No te lo impide alguien de afuera. No te lo impide alguien que se para ahí y te lo dice. No. Puede existir que alguien venga y te diga, ¿tú qué estás loco? ¿Cómo tú te vas a querer? Un ejemplo, convertirte al judaísmo si todos los judíos están malditos, si es un pueblo maldito, etcétera. Hasbe Shalom lo aleino. O tú qué dices que vas a ser abogado, si ya, ¿qué te pasa? Si tú no sabes ni siquiera no sé, de las leyes de la física, qué sé yo. Invéntense ustedes algo. Pueden venir personas de afuera que lo digan, pero realmente lo que importa es lo que hay en mi interior. ¿Qué voz estoy escuchando yo? Y el otro punto que nos enseña Rabenu Nachman es la capacidad de actuar con bondad ética y amor verdadero. Todavía no hemos hablado, a grosso modo, lo que significa el pasuk. Estamos desglosándolo. Ahora bien, cuando los hermanos de Yosef lo arrojaron al pozo en un acto literal de odio, pero a nivel interno que ellos sentían de Yosef, esto reflejó y esto refleja cómo una persona a veces reprime o ignora su propio bien y cuáles son las causas. Una vez más lo digo. Vamos a explicar mejor este pasuk de Likutei Halachot que dice a veces la persona arroja fuera el bien dentro de sí. Y tenemos que reconocer primero cuál es el bien dentro de nosotros y es la voz del alma. Primero hay un Yosef interior y es la voz del alma, es la parte pura y elevada del ser. El otro es los sueños y las aspiraciones espirituales que nos conectan con Hashem. Y el otro, la capacidad de actuar con bondad ética, con ética y amor verdadero. Consecuentemente, entonces, cuando los hermanos de Yosef lo arrojaron al pozo, ¿qué significa? Esto es un acto literal de ellos de odio, pero ¿qué significa? A un nivel interno, refleja cómo una persona a veces reprime o ignora su propio bien. Ignora o reprime su propio bien y cuáles son las causas de ellas, arroja afuera el bien dentro de sí. Es decir, por miedo a destacar o ser rechazado, por comodidad evitando el esfuerzo espiritual, por enojo, frustración o deseos egoístas que tiramos o arrojamos por encima de lo bueno. Vamos a explicarlo. Rabenu Nachman nos dice, Rabotai, tal vez es un poco profundo este concepto que estamos estudiando. Y quiero ir poco a poco para que se entienda. Rabenu Nachman nos dice, la persona arroja fuera el bien dentro de sí. Pero primero tenemos que saber qué es el bien dentro de mí. El bien dentro de mí es esa voz del alma, es esa parte pura y elevada del ser humano. Son los sueños y las aspiraciones espirituales que nos conectan con Hashem. Y es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de actuar con bondad ética y amor verdadero. Entonces Rabenu nos dice que cuando los hermanos de Yosef lo arrojaron al pozo en un acto literal de odio, pero de un odio a nivel interno de ellos, y este acto literal de odio a nivel interno, eso refleja en nosotros a veces cómo reprimimos o ignoramos nuestro propio bien, y esto tiene unas causas. ¿Y cuáles son esas causas? Nosotros reprimimos e ignoramos nuestro propio bien. ¿Saben por qué? Por miedo a destacar en algo o por ser rechazados. Así dice Rabenu Nachman.
por comodidad, evitando el esfuerzo espiritual también. Es decir, nosotros nos reprimimos e ignoramos nuestro propio bien por comodidad, evitando el esfuerzo espiritual. Es decir, tenemos halonot, tenemos sueños, tenemos visiones y expectativas de cómo querer conectarnos con Hashem, pero por comodidad, por no querer salir de la zona de confort, evitamos el esfuerzo espiritual, y esto es arrojar el bien dentro de sí mismo, dentro de nosotros. Y el otro es por enojo o frustración de deseos egoístas que tiramos o arrojamos por encima de lo bueno. Es decir, nos enojamos, nos frustramos, tenemos deseos egoístas, somos egocéntricos y tiramos y arrojamos por encima de lo bueno todo esto. Pero hay una pregunta que nos llama la atención entonces. ¿Qué significa arrojar el bien? ¿Qué significa arrojar el bien, Rabotai? Arrojar el bien, presten atención, arrojar el bien no significa que se desaparezca. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo rechazamos temporalmente o lo escondemos dentro de nosotros, siendo plenamente de ellos, siendo plenamente conscientes de que estamos escondiendo o estamos arrojando el bien dentro de nosotros por actos ulteriores que son totalmente egoístas. Y esta acción tiene consecuencias especialmente cuando sabemos que debemos actuar con bondad o cumplir con nuestras obligaciones espirituales, pero por alguna razón elegimos no hacerlo. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, Rabotai, presten atención. Por ejemplo, alguna razón elegimos no hacerlo. Por ejemplo, puede suceder que cuando sentimos miedo, cuando sentimos pereza, cuando sentimos enojo o desánimo y postergamos un acto de justicia, un acto de sedaká o un estudio de Torá, dejando el bien dentro de nosotros sin expresión. Y ejemplo de esto puede ser lo siguiente, otro ejemplo para conectarnos. Una persona puede ignorar su deseo de estudiar Torah, de rezar o mejorar su carácter por sentirse incapaz o desanimado o simplemente porque no quiere hacerlo. Y esto es arrojar el bien dentro de sí mismo. Es decir, la persona sabe que tiene que hacer el bien y dice, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Porque yo soy así. Es mi forma de ser, quiéreme tal como soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor. Falsedad en toda falsedad. Otro ejemplo, Rabotai, puede evitar actuar con honestidad o con bondad cuando se siente amenazado intelectualmente o cuando su ego está en juego, siente que no será reconocido. Entonces la persona que hace, cuando se siente amenazado intelectualmente, cuando se siente amenazado en su parte egocéntrica, simplemente ¿qué hace la persona? Evita actuar con honestidad o con bondad. La persona antepone una falsa bondad, una falsa honestidad. Puede callar sus sueños y sus aspiraciones también, como Joseph, por miedo a la envidia o al rechazo. Reben Nachman enseña en Likutei Moharan 1.22 que los obstáculos y los rechazos son oportunidades para reconocer el bien dentro de nosotros. El rechazo de nuestro propio Yosef interno nos obliga a volver a conectar con ellos conscientemente en lugar de ignorarlos. Es decir, conectarme con ese bien, con esa verdad, con esa emuná interna dentro de mí por medio de las circunstancias difíciles que pueda vivir. De manera que la enseñanza de los hermanos de Yosef es un espejo interior para cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Buscamos siempre lo de afuera. Decimos, no, es que esta persona es así,
es que esta persona es de esta manera, es que esta circunstancia no me deja avanzar, es que lo que yo quiero no lo puedo lograr porque lo veo muy difícil. Rabotai, todo eso es echar el bien dentro de mí, dentro de sí, de cada uno de nosotros. Los hermanos de Yosef representan la fuerza interna de nuestra personalidad que ataca el bien. Es decir, los celos, el ego, la ira, la autojustificación, que somos especialistas en eso, autojustificarnos, todo eso actúan como los hermanos de Yosef. La mente y el corazón pueden arrojar fuera lo bueno, negando su valor. Pero la Hasidut dice, muchas veces el mundo interior espera a que Yosef, el bien escondido dentro, sea revelado. Así dice la Hasidut. ¿Y cómo podemos nosotros manejar este concepto? Recuperando el Yosef interior de nosotros. ¿En qué sentido? Ya lo vamos a ver. Breslev, la Hasidut de Breslev, Rabbi Nachman mi Breslev, enseña que ningún Yosef interior se pierde para siempre. Y el primer paso es reconocer que lo hemos arrojado. El primer paso es saber que estamos haciendo lo que no es correcto. Admitir nuestras tendencias a ignorar lo bueno. Es decir, que cuando tengo que actuar de manera buena, que cuando tengo que actuar de manera justa, que cuando tengo que actuar con gesed, con bondad, etcétera, etcétera, y no lo hago, tengo que reconocer eso, admitir nuestras tendencias a ignorar lo bueno. Recordar que cada caída tiene un propósito espiritual entonces. Volver a conectarnos con la bondad, con la espiritualidad y los sueños que habíamos dejado de lado. Una práctica hasídica sugerida es, escuchen lo que les voy a decir, diariamente, cuando yo vaya a dormir, un momento, ya me salió el mensajito de que el live iba a terminar. Una práctica hasídica sugerida es diariamente reflexionar sobre un acto de Yosef dentro de nosotros. Una vez más, reflexionar sobre un acto de Yosef dentro de nosotros. Es decir, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy que vino de lo más puro de tu alma? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué acto de bondad hiciste hoy que vino de lo profundo de tu ser? ¿Qué buenas intenciones has dejado de lado y necesitas rescatar? Primero, ¿qué fue lo que hiciste hoy que vino de lo profundo de tu alma en un acto de gesed? Y pensar también qué buenas intenciones has dejado de lado y necesitas rescatar, necesitas hacer. Rabotai, esta para allá es una lectura profundamente psicológica. El Yosef interior es la voz del alma, es la pureza, son los sueños, es el propósito en mi Abodá Hashem. Pero cuando esa voz parece exigir demasiado o incomodar nuestra zona de confort, la persona, ¿qué hace? La persona simplemente decide venderla, es decir, minimizarla, relegarla, echar el bien dentro de sí mismo. Cuando esa voz está ardiente, que nos marca y nos dice lo que estás haciendo no es correcto, tienes que comportarte de esta persona, simplemente decimos no escucharla. Otro punto, ocultarla también, sí. Otro punto es Yosef en la casa de Potifar, que esto habla de la fortaleza frente a las tentaciones. Y esto nos va a ayudar muchísimo. En este tópico entra uno de los temas favoritos de la Hasidut, la lucha por mantener la pureza interior. Rabbi Nachman nos dice que la esposa de Potifar presiona a Yosef día tras día
por lo que él huye de ese acontecimiento. Y Rabbi Nachman lo resume así en Likutei Moharan 1.36. Huir del pecado, huir de la transgresión, es la mayor victoria. ¿Qué significa esto? A modo de ejemplo, Rabotai de Amorai en la narración de la Parashá enfatiza la disciplina espiritual, el autocontrol y la claridad interna de Yosef, de cada uno de nosotros. Dice un Midrash que Yosef, ustedes han leído que está escrito en la Torá que dice que la mujer de Potifar se quedó con las ropas de Yosef en su mano, y era porque Yosef ya él estaba decidido a sucumbir ante la tentación. Y en ese momento, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y en ese momento, cuando Yosef ya va a caer, va a abandonarse a esa circunstancia, dice que milagrosamente vio la cara de su padre y vio cómo él no recibía las bendiciones de su padre. Y Yosef estaba destinado, dice el Midrash, Yosef estaba destinado a tener 10 hijos. Y cuando Yosef entonces vio la cara de su padre y ya estaba con la esposa de Potifar, ve la cara de su padre, él sale corriendo. Dice que la acción de Yosef, la intensidad que él tenía, era un hombre extremadamente hermoso, y la intensidad que él tenía también por la tentación, dice que él tuvo poluciones por sus dedos, por sus 10 dedos de la mano. Perdón, por 7 dedos de la mano tuvo poluciones también, excepto por 2 de ellos, y fueron los 2 hijos que él tuvo. Así dice el Midrash. Está en un libro que se llama Kitesel Milhamat, un libro extraordinario que habla del cuidado de la pureza sexual, de las poluciones involuntarias, etcétera, perdón, de las poluciones voluntarias y todo lo que acontece en los mundos espirituales, la cantidad de rujot que las personas crean y cómo ellos lo acusan delante del creador del universo. ¡Wow! Es increíble. Pero Rabotai, ¿qué significa a modo de ejemplo en la narración de la Parashá? Enfatiza la disciplina espiritual, el autocontrol y la claridad interna de Yosef. El Midrash dice que cuando Yosef estuvo a punto de caer, apareció ante él la imagen del rostro de su padre, como les dije, y la Hasidut explica que la imagen del padre es la conexión interior con la raíz del alma, el recordatorio de que uno, es decir, de que la Neshama es más grande que sus impulsos. La pregunta es, ¿por qué entonces es al revés? A más luz, más cuidado, cumplimiento de los mandamientos, a los mandamientos, la revelación, sí. Rabotai, la Hasidut explica que la imagen del Padre es la conexión interior con la raíz del alma. ¿Cuál es la raíz de nuestras neshamot, de nuestras almas? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? Ustedes saben la respuesta. El recordatorio de que la neshama es más grande que nuestros impulsos. Pero la pregunta es, ¿por qué los impulsos casi siempre nos ganan? ¿Por qué es así? Otro episodio es Yosef en la cárcel. Esto revela la luz en la oscuridad. Yosef pasa de ser acusado falsamente a ser encarcelado, y aquí vemos el principio de Breslev. Dice, si crees que puedes arruinar, cree también que puedes reparar. Incluso en la cárcel, Yosef interpreta sueños, trae esperanza y mantiene emuná. Está escrito en Likutei Halachot Hilchot Mezuzah 5:11 lo siguiente: incluso dentro de la oscuridad existen chispas de verdad y el Sadik las revela. Consecuentemente,
La cárcel representa la oscuridad interior, pero Yosef encarna la luz que no se apaga. Y el mensaje central de Breslev, de la Hasidut de Breslev, de Rabbi Nachman mi Breslev, aplicado a Vayeshev, a esta parashá, es que si quisiéramos condensar la lectura breslovera en una sola frase, sería esta: el descenso es para el ascenso. Y esto es lo que vemos en esta parashá, en la vida de Yosef. El descenso es para el ascenso. El aparente alejamiento es realmente el acercamiento a Hashem. Pero tenemos que superarlo, tenemos que trabajar con intensidad, tenemos que trabajar con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha disciplina espiritual. Toda la parashá parece caída tras caída, del amor del padre al odio de los hermanos, del hogar al pozo, del pozo a la caravana, de la caravana a Misraim, de la casa de Potifar a la cárcel. Pareciera ser caída tras caída en la vida de Yosef. Pero cada descenso, Rabotai y Amorai, era para preparar el terreno para Yosef, para convertirse en quien realmente es el líder que salva a sus hermanos y finalmente al mundo. Igualmente pasa en nosotros. Pero ¿sabes qué es cuál es la mayor dificultad de nosotros? Es que nosotros no lo creemos. No creemos en nosotros mismos. No creemos en nuestro potencial espiritual. No creemos en que podemos salir adelante. No creemos en nosotros. Y no creer en nosotros es sinónimo de que no creemos en Boregolam. Lama, porque hay una chispa de Hashem en cada uno de nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Zelem Elohim. ¿Qué nos enseña entonces? ¿Qué nos enseña Vayeshev para nosotros hoy? ¿Qué nos enseña? Todos tenemos un Yosef interior, Rabotai. Todos tenemos un Yosef interior. La parte de nosotros que quiere crecer, soñar, servir a Hashem con alegría, pero a veces nos conseguimos con circunstancias difíciles. A veces lo tiramos al pozo. Cuando dejamos que la presión, el estrés, el enojo o la pereza espiritual nos dominen. El alma sueña, Rabotai. Somos mediocres a veces espiritualmente, correcto. A veces lo tiramos al pozo cuando dejamos que la presión, el estrés, el enojo, la pereza nos dominen. Y en consecuencia, ¿qué hacemos? No queremos salir de esa zona de confort. Nos domina a nosotros la pereza. No queremos salir de la zona de confort donde estamos. El alma sueña y no debemos meter los sueños espirituales, superación, creatividad, Torah, servicio o propósito en cajas o en huecos. Todo lo contrario, esforzarnos por querer alcanzarlos. ¡Wow! ¡Qué lindo me veo con esos lentes! Querer alcanzarlos, salir adelante. Las pruebas, Rabotai, las pruebas son parte del camino. Una vez me enseñó mi Rab, Rafael Cohen Soae, lo siguiente. Él nos dijo: preocúpate en tu vida cuando todo vaya con tranquilidad. Si no tienes un problema, cuando hablamos de problemas, no es como lo ven otras personas, sino que lo vemos como algo que tenemos que superar. Si todo va tranquilo, si todo te sale a pedir de boca, si no tienes ninguna circunstancia difícil, preocúpate. ¿Sabes por qué? Porque Hashem te está dando tu recompensa en este Olam Hazé. Y en el Olam Abá, en Klum, no vas a tener nada. En cada caída hay una luz oculta. Como Yosef en la cárcel, podemos descubrir algo valioso incluso en los momentos complicados. ¿Y esto qué significa entonces para nosotros hoy en día, Rabotai? Así es, Jorge. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Si hoy te sientes como Yosef en el pozo, recuerda que no es el final de la historia. Si te sientes como Yosef en la cárcel,
Recuerda que no es el final de la historia. Si te sientes como Yosef, perseguido con sus hermanos, no es el final. Si sientes que nadie comprende tus sueños, sigue soñando. Los sueños son semillas, no son frutos inmediatos, son semillas. Si la vida parece injusta, recuerda a Yosef. Lo que hoy parece obstáculo, mañana pueden ser escaleras que te lleven a lugares mucho más altos. Si algo te alejó de tu mejor, escucha esto que es lo más hermoso que dice Rabbi Nachman. Escucha. Si algo te alejó de tu mejor versión, de ti mismo, de esa mejor versión de ser tú, repite la frase de Rabbi Nachman: yo puedo reparar. Yo puedo ser esa versión que Hashem quiere que sea. Si algo me alejó de esa mejor versión, repite lo que dijo Rabbi Nachman: yo puedo reparar. Hay un consejo que una persona muy especial en mi vida siempre me dice. Esa persona muy especial en mi vida es mi amada esposa, mi compañera de vida, mi secretaria, todo. Gracias a ella estoy donde estoy, gracias a ella pude ser rabino, gracias a ella estoy sacando otra semijá, gracias a ella estamos aquí donde estamos. Y ella me dice: no dejes que por culpa de los demás, no te dejes cambiar. Sé siempre tú y no dejes que los demás te cambien. Que no te cambien para mal, sino para bien. Sé la mejor versión de ti. No te alejes de tu mejor versión. Y sobre todo, nunca renuncies al Yosef dentro de ti. Él es tu esencia, es tu luz, es tu futuro, Rabotai. Que tengan todos un Shabbat Shalom Lekulam. Y así terminamos el comentario de nuestra parashá. No se vayan, quédense unos segundos. Por favor, vamos a escuchar una linda música. Mientras usted va meditando en la música, yo voy buscando el Sipur del día de hoy. No se retiren, por favor. אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה
Bueno, para ir terminando, el shur, el sipur del día de hoy, tiene por nombre estudiar la Torá correctamente. Rabbi Eliyahu, Seher Sadid Librajá, llamado el Gaón de Vilna, estaba estudiando Torá con sus alumnos, cuando de repente escucharon el ruido de un potente trueno, y los alumnos, los talmidín, interrumpieron el estudio unos segundos para pronunciar la bendición que corresponde recitar en dicho caso. Es decir, cuando uno escucha un trueno, se dice una barajá. Y ellos dijeron, Baruch atá, etcétera, etcétera, shekohok burato male olam. Y el rabino se quedó mirándolos profundamente. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hicieron de malo? Hicieron lo que dice la halajá. Escucharon un trueno, tienen que decir la barajá como tal. Y el Rab se quedó mirándolos profundamente. Rabí, ¿acaso no pronunciamos la bendición correctamente? Le dijeron los talmidín. El Rab les dice, pronunciaron la bendición correcta. Así es como se dice, contestó el justo Sadik. Pero la Torá que estudiaron no fue estudiada correctamente. Todos los talmidín se quedaron pensando, ¿cómo que no estamos estudiando correctamente la Torá? ¿Cómo así? Y el Rab les dice, si la hubieran estudiado correctamente, no hubieran escuchado el sonido del trueno. Y ahí termina el sipur del día de hoy. Y como de costumbre, somos nosotros los que sacamos la enseñanza de este pequeño sipur que nos da el Rab Yonah Blistein, Seher Sadil Ibrahá, de bendita memoria. Rabotai, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Tengan un Shabbat Shalom Besimcha, todo lo mejor de parte de nosotros, de mi parte, de mi esposa, de mi familia. Muchas bendiciones, que la pasen muy bien en este Shabbat, que puedan gozarse ante el Creador del Universo, juntamente con su familia. Gracias.